encuentro con amigues. Casi las 12:30 en todo el país. Hoy es jueves y como bien anuncia esta cortina, Cari, hay Codemo. Comunica. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás, Mica? Bienvenida. Hoy con un temazo que ya habías anticipado la semana pasada. Ya había hecho spoiler la semana pasada. En realidad era un tema que, bueno, con Jorge ahora lo vamos a presentar. Teníamos ganas de hablar de esto. Me parece que es una consigna pendiente todo el año. No tiene que ser efeméride para que la tengamos en cuenta. Malvinas, soberanía nacional, popular, todo el año. Y un poco lo vamos a escuchar a Jorge, que ahora se va a presentar, que tiene varias direcciones y presidencias, como estábamos hablando recién. Sí. Tiene muchos títulos, pero porque es muy comprometido en la causa, me parece que eso hay que decirlo, porque es una consigna todo el año que no se tiene en cuenta todo el año, que hay muchas cosas discursos que por ahí no fomentan esto que queremos decir, que es la soberanía, qué es lo que pasó esa fecha importante que fue el 2 de abril. Entonces vamos a escucharlo un poquito más a Jorge, que queremos darles las gracias por venir a nuestra columna de radio y a Radio Encuentro, que es nuestra casa. Así que gracias, Jorge. Hola, buenos días a todo el equipo, buenos días a la audiencia. Y como venimos diciendo siempre, gracias por permitirnos a ustedes, los medios, que son los encargados de difundir la causa Malvinas. Que bueno, me voy a presentar, soy Jorge Torres, veterano de guerra. Sí, varios lugares ocupo, siempre todos comprendidos dentro de la causa Malvinas. Soy parte de la dirección provincial que depende del Poder Ejecutivo, del Ministerio de Gobierno, y allí estoy como delegado. También formo parte del Observatorio Malvinas, que depende de la legislatura de la provincia. Ahí soy subdirector. Y también tenemos la Asociación Amigos del Memorial Malvinas, en el cual soy presidente. Pero bueno, los títulos no quieren decir mucho. Soy un veterano de guerra que lucha permanentemente por la causa Malvinas, que la causa es de todos los argentinos. Y como bien decías recién, Mica, no se trata solo del 2 de abril al 14 de junio, sino que tiene que ser de enero a enero, porque así lo merecen los que dieron la vida por la patria. Y un poco contarles a la audiencia que por ahí no sabe, esto que se está haciendo en las escuelas, esto pedagógico que tiene Malvinas, ¿qué es lo que hacen estas capacitaciones? ¿O cómo se dan como talleres, conversatorios, habilitar la palabra desde ahí? ¿Qué respuestas positivas o negativas? ¿Qué efecto genera esto? Nosotros durante estos 42 años de posguerra nos dimos cuenta de que hay mucho desconocimiento de la causa Malvinas. Decimos que son 500 años de historia, que son 191 años de usurpación británica, y veíamos que en los actos del 2 de abril o en los medios o en las charlas en las escuelas eran muy efímeras todas las charlas que podemos dar con los chicos, que es tremendo el desconocimiento que por ahí hay sobre la causa. Entonces dijimos, ¿dónde vamos a hablar de Malvinas? Y pensamos en el aula, pensamos en la escuela, que es el futuro, que allí está nuestro futuro como país, y por eso fuimos al Consejo de Educación, hablamos con los directores de todos los niveles y digamos que nos llegamos a un acuerdo. Porque, a ver, durante estos años, cuando un veterano iba a dar una charla a una escuela, el docente se predisponía a que íbamos a hablar de la guerra, de la bomba, del avión, de los tiros, de la guerra en sí. Pero nosotros nos dimos cuenta de que eso no sirve, que la guerra es un error y un horror, que nos pasó, por supuesto. Pero tenemos que hablar de Malvinas. Entonces fuimos a hablar con ellos y nos entendieron. Entonces hicimos un proyecto, presentamos a la legislatura en forma conjunta con Educación, y salió la ley, porque hoy tenemos una ley, y es la 5433, que dice que Malvinas tiene que estar en todos los niveles, en todas las materias y de forma transversal. Es la única provincia que tiene una ley de estas características. Pero ¿qué pasa? Todavía no lo hemos puesto en acción a esta ley, porque por distintos motivos, ¿no? Cambios de ministros,
Bueno, muchas situaciones pero lo importante es que ya estamos ahí. Nosotros creemos que en el 2025, 2026, Malvinas va a estar en la escuela rionegrina. Son nuestras aspiraciones y estamos trabajando fuertemente y consensuados con ellos, acompañando a ellos, no imponiendo nada, porque sabemos que imponer no sirve. De todas formas, quería consultarte si notás, porque mientras te escuchaba pensaba esto, cómo, por ejemplo, en mis años de primaria se abordaba el tema Malvinas, y siento que ha habido un recorrido de que si bien por ahí falta esto de que se institucionalice más, hay, creo, ¿no?, un poco más de malvinización, ¿no?, en los espacios educativos, y pienso sobre todo en estos contextos que estamos viviendo donde se busca también borrar de un plumazo, ¿no?, estas discusiones de soberanía y demás en nuestro país. ¿Has notado quizás por ahí los últimos, no sé, 10, 20 años sí, un cambio con eso? Evidente, un cambio muy profundo, un cambio que nos hace bien no como veteranos de guerra, sino como sociedad. La sociedad argentina está tomando... Lo que pasa es que venimos de distintos procesos. O sea, nosotros después de la guerra vino la nueva democracia, vino un proceso de malvinización muy grande, impuesto por el enemigo histórico del país, de la patria. Entonces, costó salir de ahí aquellos 8 años y 9 meses después de la guerra. Después fuimos nosotros reorganizándonos en distintos centros, agrupaciones, logramos hacer la terapia que no habíamos tenido y fuimos llevando la causa a distintos niveles. Y hoy la sociedad está mucho más empapada, porque vos decías que en tu 7º grado había mucho desconocimiento, no tanto como ahora. Yo te cuento en lo personal, cuando yo llegué a Malvinas, por supuesto a esas tierras nuestras, no tenía idea de qué se trataba Malvinas. Era una felicidad muy grande, habíamos recuperado, pero Malvinas, ¿qué es? Eran 2 puntitos allá lejos en un manual de 7º grado. Claro, ¿qué implicaba para el país? Exacto. Hoy hay mucho más conocimiento de eso y se está entendiendo lo que es la causa. Y lo vemos todo el tiempo en distintas manifestaciones culturales que cada vez son más. Vos ves murales, ves libros, ves poesías, canciones. Entonces como que está Malvinas ya siendo más... hay más conciencia de qué se trata en nuestras islas. Porque nosotros decimos siempre, no son 2 pedacitos de tierra allá lejos. Malvinas es mucho más. Claro. Se está recuperando un poco en la memoria, ¿no? Esta construcción que insistimos como comunidad de acompañarnos en estas causas. Por eso me parece que esta recopilación artística, cultural, histórica, tiene la implicancia y la importancia fundamental que ahora le podemos reivindicar quienes nos acompañamos como comunidad, ¿no? Yo pensaba mientras estabas hablando que por ahí un poco de estos discursos que quieren borrar un poco del plumazo a lo que fue Malvinas, lo que implicó. Ustedes cuando escuchan que Margaret Thatcher es una ídola o algo de esto, ¿qué nos genera? O sea, ¿sienten esta impotencia, esta frustración también de decir todo lo que venimos construyendo un poco lo quieren tapar, lo quieren olvidar? Sí, bueno, a ver, nuestra única política, la de los veteranos de guerra de Río Negro, es Malvinas. Nosotros no nos tratamos de no inmiscuirnos mucho en la política partidaria, en la ideología política. Sabemos que es necesaria para la construcción de la democracia, por supuesto, pero hay veces en que nos tenemos que inmiscuir y lamentablemente nos tenemos que meter en la política partidaria, porque vemos miradas de distintos gobiernos que no van en la línea que nosotros intentamos o pretendemos que vayamos. Cuando nosotros hablamos de Malvinas, hablamos de reclamo diplomático, hablamos de reclamos en las instituciones internacionales, llámese ONU, Naciones Unidas. Es allí donde queremos hablar de Malvinas. Los ingleses no quieren. Y nuestros gobiernos, por ahí vemos que se van un poco de ahí o actúan en contrario a lo nuestro. Durante estos 42 años hemos pasado muchos gobiernos nacionales, gracias a Dios la democracia es lo más lindo que tenemos, pero esos gobiernos por ahí no van en la línea que nosotros pretendemos. Hemos hecho denuncias por traición a la patria a Mauricio Macri,
cuando hizo el acuerdo Forador y Duncan, porque nosotros consideramos que el acuerdo Forador y Duncan es entrega de recursos y entrega de soberanía. Y aparte después, ¿cómo se supo? ¿Cómo fue firmado? Y en qué, digamos, empeoraba. Pero ya veníamos, claro, veníamos de la época de los 90, donde se habían firmado dos acuerdos, Madrid 1 y Madrid 2, que si uno se pone a leer esos acuerdos, son de entrega de recursos, entrega de soberanía. Y entonces llamamos la atención a esos gobiernos. Hoy, en la actualidad, nuestro presidente Javier Milei, yo entiendo que son momentos políticos y chicanas que por ahí se hacen, pero decir que idolatrás a una dama de hierro como es Margaret Thatcher, está bien, quizás él, yo por eso digo, no me trato de hablar estos temas, pero con un poco de conocimiento. Quizás él idolatra a Margaret Thatcher por allá en los años de las guerras europeas, cuando estaban España y Alemania, Inglaterra. Quizás él idolatra esa posición de Margaret Thatcher. Pero para nosotros, los veteranos de guerra, idolatrar a una asesina que se llevó la vida de 343 argentinos en el hundimiento del General Belgrano, es muy doloroso. Entonces, cuando uno hace estas menciones, tiene que, para mí, tener cierto recaudo en lo que dice, porque hiere mucha susceptibilidad y hiere mucha lucha. Sí. Un poco pensando en lo que queremos generar, en realidad, cuando te invitamos, pensamos en esto de sensibilizar a aquellas personas que no están sensibilizadas, que hay algo que pasó que nos ha deshumanizado, y en estas cuestiones partidarias que a veces uno sin querer tiene que posicionarse, porque uno dice, bueno, no quiero mezclar para que no sientan que estoy de acá o para acá o en contra de, pero lo político nos atraviesa tanto que a veces estos discursos que niegan la lucha, que niegan lo humano, que niegan los derechos humanos y todo lo que venimos trabajando con la diplomacia y la democracia, hace que retrocedamos en todo lo que estábamos construyendo, ¿no? Y por eso un poco también pensando en esto que queremos generar. Siempre tratamos en la radio de esto, de humanizarnos un poquito más, de saber que hay un montón de causas que merecen la pena seguir rememorando, que tenemos un montón de personas que lucharon por nuestra patria y tenemos que reivindicarla todos los días, que hubo un tiempo que no se las reconoció, y eso es impacto político porque justamente estamos hablando de esto. Hay que reivindicarnos todos los días, hay que reconocernos, hay que mirarnos, hay que escucharnos. Por eso, Jorge, te doy así la palabra también para que hables bastante, porque siento que de estas experiencias que nos hacen de lo interpersonal, uno se pone autorreferencial también para hablar de sus propias causas, pero también nos hace escucharnos un poco como comunidad, y creo que necesitamos más escucharnos. Sí, el no escucharse es un gran error que por ahí nos lleva a distintas guerras, ¿no? Porque nosotros tuvimos una hace 42 años, pero bueno, vemos en la actualidad las guerras que están pasando de distintos motivos, porque las guerras no dejan de ser eso, o sea, más allá de su fin, digamos, político, geográfico, religioso, lo que sea, las guerras son, y es cuando no nos escuchamos. Así que yo siempre digo que está bueno que nos escuchemos, que yo siempre, mirá, yo tengo una posición, digo, nosotros los veteranos de guerra tenemos una posición. Nosotros decimos que nuestro país en sus inicios tuvo muchísimas guerras por la independencia, hubo muchos héroes, San Martín, Belgrano, Güemes, pero ¿qué nos pasó? Tuvimos nueve intentos de invasiones inglesas en nuestro territorio, y siempre por nuestros recursos. Yo digo, 1806, 1807 son las invasiones que más estudiamos, que más conocemos, de cuando el pueblo de ese momento repelió al británico y lo sacó corriendo de Buenos Aires. Pero ¿qué pasó? ¿Se fue la cultura británica de Argentina o se fueron las tropas? ¿Quedaron cipallaje dentro de nuestro país cuando se fueron las tropas? Entonces, todo esto, ese análisis lo tenemos que hacer, porque nosotros decimos que el enemigo histórico es el Reino Unido y sus aliados,
Pero ¿qué pasa con los enemigos internos que tenemos? Porque hay muchos intereses que no son nacionalistas, que no son de defensa nuestra, y nos va pasando en distintos momentos de estos 41 años de democracia, lo vamos viendo, lo vamos palpando. Así que creo que sí, que está bueno esto de que decís, de escucharnos, y no sé si vas un poco por ese lado, pero creo que tenemos que aprender a escucharnos mucho más. A ver si es difícil a veces por ahí entender y tocar temas que quizás son sensibles esto de que ustedes ahora, y escuchándolo, es como que se continúa, ¿no?, esta defensa de un territorio, ¿no?, y usted como veterano. Ahora, no sé si se han visto de alguna manera como sobrevivientes primero, y después esto, ¿no?, de que ustedes eran personas muy chiquitas, de que quizás no sé si tenían en claro a dónde iban, y que después de eso fue que esto de que hubo mucha mentira, más allá de que se ve al enemigo como de otro país, pero inevitablemente hubo una mentira muy grande en este país. O sea, de que de repente fueron enviados personas que casi rondaban la niñez, la adolescencia, a pelear por tierras, por un territorio, y en realidad acá a veces se celebraba, se decía que estaban bien, se decía que sí, y se acompañaba a los que estaban allí luchando por las tierras. No hubo después como un resentimiento de decir por qué nos mintieron, o por qué nos mandaron a un lugar donde realmente nos mandaron a morir, ¿no? Entonces, personalmente siempre, y con mucho respeto, pero esto de sobrevivientes, de una situación que en realidad no tenían por qué pasar, no tenía por qué suceder. ¿Cómo ven esto ustedes? Bueno, nosotros tenemos más muertos en la posguerra que en la guerra en sí. Y uno de los motivos fue de que nos tildaron de chicos de la guerra. Eso fue muy dañino para los veteranos de guerra. Nos hizo mucho mal. ¿Por qué? Porque si bien teníamos 18, 19 años, en aquella sociedad, en aquel momento social, al cumplir 18 años un varón tenía que ir a cumplir con el servicio militar obligatorio, que era una ley nacional, y allí, en esos meses de instrucción, entre comillas, militar, uno ya ha madurado un poco, no te digo, no es la misma sociedad de hoy. Claro. Si nosotros nos vamos 41 años atrás, era otro momento social, y no te digo que mejor o peor, pero era distinto. Y nosotros no nos considerábamos chicos, nos considerábamos soldados jóvenes, porque los ingleses también vinieron con juventud, y quizás hubo algunos casos de 16, 17 años. Para la guerra no importa la edad, para la guerra nadie se puede preparar, porque lo que allí se vive digamos, son momentos que no se los deseamos a nadie, que son momentos límites, que es miseria humana, que la guerra es el error y el horror del ser humano. Pero bueno, lo que decías un poco, sí, todo eso lo pasamos, toda esa posguerra la vivimos con estos momentos, donde fuimos tildados de los locos, los pobres, los chicos de la guerra. Y después fuimos nosotros mismos los que fuimos cambiando esa mirada, pero ¿y quién reconoció que no fuimos chicos? Esto es así, porque lo leemos, es histórico, pero el primero que reconoce lo que pasó en Malvinas, el valor de los soldados argentinos en Malvinas, fue el propio enemigo. Cuando a los 20 años, 18, 20 años después de la guerra, ellos empezaron a escribir libros y a contar la historia, nos pusieron en valor, porque los hombres de Malvinas tuvimos una... A ver, no me sale bien la palabra, pero fue un sentimiento de amor a la patria, de defensa, que a ellos se les hizo muy complicado combatir con esos jóvenes soldados sin armamento, con todo lo que ya sabemos, porque nos superaron en todo, en cantidad, en armamento, pero lo que no vieron nunca fue
el amor a la patria que fue su gran enemigo, porque lo cuentan. Hay algunos párrafos de algún libro que dicen los soldados argentinos eran como pulpos que no los podíamos sacar de esos cerros. Entonces ese fue el amor a la patria que tuvimos. Sí, un poco a nosotros nos gusta, queremos salir de esa mirada que nos hizo mucho daño. Qué bueno saberlo. Nos hizo mucho daño. Nosotros no nos consideramos víctimas de nada, porque si bien fuimos en un contexto donde había una dictadura atroz que tomó la decisión errónea, envalentonada por Norteamérica, y que la guerra tiene muchas aristas para analizar el porqué de la guerra. Hablan de los 149 años que se cumplían y nuestro país no había hecho algún reclamo firme y corría riesgo de la soberanía. Se habla de una perpetuidad en el poder de esa junta. Las aristas de la guerra las podemos estudiar y son muchas. Pero lo que no tenemos que perder de vista en esa discusión interna es el enemigo histórico, porque dije 9 intentos de invasión, siempre el interés británico detrás, entonces no tenemos que perder de ver a ese enemigo a futuro. Un poco es eso lo que vivimos. Bien. Sí, yo quería que por ahí toquemos ese tema porque también es un poco como corríamos la mirada de cuando trascendemos el dolor, ¿no? Nosotros hablamos siempre de la palabra sobrevivientes porque trascendemos el dolor, porque no somos víctimas, y un poco que considerarnos víctimas es como otra vez revictimizar, correr la mirada, y por ahí sobrevivientes nos hace sentir como que sobrevivimos y estamos y resistimos. Con esa, como claro, que nos la da más resistencia. lucha, exactamente. Y pensando en esta mirada que también se transforma y que abraza y que acompaña, ¿no? Porque el sentimiento que no se puede explicar es ese patriotismo que nos une a un montón de personas que somos diferentes y que nos une algo que hasta no podemos ni explicar. Me siento par con vos, me siento par con vos, siento que somos parte de una misma comunidad, por más diversa que sea esa comunidad, las diferencias que tenemos de clases, de etnia, de religiones, de lo que sea, y nos une un motivo que por ahí creo que Inglaterra no lo tiene, porque esto es más argentino que otra cosa, que es este nacionalismo que nos une y que a veces tanto nos diferencia, pero a veces también tanto nos une en un montón de cosas que genera este contagiarse de alegría y de abrazarse con un otro que no conocemos por esto, ¿no? Y bueno, un poco es esto, resignificar la mirada, pensar en esta juventud que no es la misma que ahora, que ahora tenemos como varias etapas de juventudes, preinfancia, o sea, tenemos pre, y son diferentes miradas que hemos hecho ahora, contemporáneas, pero también pensar en que hubiesen estado bueno un montón de cosas que hubiesen sido mejor, por supuesto, y no las discutimos, pero también un poco la comunidad se había dejado de sus cosas para que esté eso plasmado en la lucha. Y ese sentir, por más de que las políticas entre comillas, el Estado no haya acompañado eso, había una gente que sí sentía esa pertenencia, que quería acompañar, que quería estar, que daba lo suyo para que esté ahí. En muchos casos no llegó eso que daban las enfermeras de Malvinas, que también vienen a reivindicar esta lucha, que también forman parte, y mucho tiempo no podían ni hablar de eso. Entonces, un poquito hablar es sanarnos, es acompañarnos, y también saber cómo quieren ser reconocidos también a través de este dolor, también nos hace más humanos, más compañeros, ¿no? Eso es lo que un poco que quería que traigamos así a disposición, porque me parece que es eso lo que no tenemos que olvidarnos,
Siempre terminamos re hippies hablando de que nos queremos mucho. No, pero es verdad esto que decía Jorge, me parece que está bueno de reivindicar, porque es verdad que, claro, digamos, si se relaciona a cómo se fueron dando los hechos, que fue durante la dictadura y demás, era muy fácil correr el eje y decir pobrecitos, ¿no? Claro. Pero no, es justamente reivindicar el rol de los combatientes Pero es de la defensa de la patria. Es que nosotros no fuimos a defender a la dictadura. Claro. No. Nosotros nada que ver teníamos con aquello Claro. que nos pasó como país. Nosotros cuando llegamos a nuestras islas fuimos a defender la soberanía de un territorio usurpado por un gobierno externo. Claro. O sea, nada que ver. Yo no tenía ni idea de lo que habían hecho esos generalatos que se quedaron en Buenos Aires, porque se quedaron allí Cómodos, claro. cómodos en sus despachos, mientras que los hombres de Malvinas estábamos allí. Yo no digo que fueron todos brillantes, porque no fueron todos San Martín. La interna que hubo fue atroz, una fuerza apoyando o no a la otra, algún oficial, suboficial no se portó como tenía que ser, pero en su generalidad fuimos los hombres de Malvinas y no fuimos víctimas de nada. Claro. Bueno, recién decíamos el acompañamiento del pueblo. Yo no sé si ustedes recuerdan, no, pero si leyeron, cuando el general sale y dice, si quieren venir que vengan, le presentaremos batalla, había un pueblo que 3 días antes había llenado la plaza y había sido reprimido y los habían golpeado porque ellos querían la democracia. Había muchos argentinos que ya querían que esa dictadura caiga. Y ese pueblo, cuando este general dijo, llenó las plazas de Mayo en Buenos Aires y muchas del país, pero ¿qué decía ese pueblo? Malvinas sí, dictadura no. Claro. Entonces el apoyo hacia los hombres de Malvinas, el pueblo lo tuvo siempre, estaba claro, bien separada la cosa, bien dividida. Dictadura no, Malvinas sí. Claro. Y a partir de allí el pueblo apoyó a la gesta, vendiendo sus joyas, vendiendo sus autos, donando su sueldo, tejiendo bufandas, chocolates con las cartitas. Un montón de manifestación de apoyo al soldado en Malvinas. Después vino lo que vino, o sea, ese dinero que se robaron los militares, porque eso tenía que haber ido a un fondo nacional, donde después que terminaba el conflicto se reparaban los daños. Ese dinero se robó todo. Lo que es mercadería, ahí tengo que hacer un punto, porque la guerra duró 74 días. ¿Quién sabía cuánto más o menos iba a durar? Claro. Entonces, la mercadería, cuando terminó todo, que yo tuve que marchar desde las posiciones hacia la ciudad, vi grandes galpones con mercadería. Ajá. Pero ahí lo justifico por el tema de racionar. Claro. Después vinieron los chocolates vendidos en los kioscos, con las cartas de los soldados. Cosas muy dañinas para la sociedad, la verdad que todo eso que vimos después y fue lastimoso, la verdad, todo el robo que se hizo y el comercio con todas esas cosas. Pero bueno, es un poco, no digo todos, pero hay una gran parte que todavía tenemos esa idiosincrasia de mezquindad, de robo y nos hace mal, nos hace retroceder como país. Está bueno hablarlo, pero no para que nos siga pasando, ¿no? Claro. De todas maneras, coincidir en que evitar las guerras es la salida, ¿no, Jorge? O sea, Por supuesto, la guerra es un error y un horror y un retroceso para cualquier país, más allá del que sale victorioso, porque los británicos, si bien se quedaron con nuestra soberanía, con un 30% de nuestro territorio, tienen las heridas de la guerra que tenemos nosotros. Claro. No sé si tengo tiempo de contar algo Sí. que es muy reciente. Hay un grupo de veteranos de guerra británicos, de Malvinas, ¿no? Porque ellos tuvieron muchas guerras, que quisieron hacer un encuentro humanitario con veteranos nuestros, para sanar. Queríamos juntarnos 30 veteranos ingleses con 30 argentinos, y ellos propusieron juntarnos en Ushuaia. Ajá. Para hablar de todo lo que nos pasó durante la posguerra. Y todo se cayó cuando nosotros le dijimos que no, que Ushuaia no, queríamos ir a Malvinas, que fuéramos a hablar. Claro. Y bueno, y allí vinieron los inconvenientes, que no por el pasaporte, que los Kelper no quieren, que bueno, dijimos no, si no es Malvinas, no. Claro.
porque fue una posición Mirá nuestra vos. para Claro. decir, bueno, vamos allá al lugar de los hechos, digamos, a hablar de lo que nos pasó. Y bueno, ahí Quedó... fue la negativa y quedó todo. Mirá. Una cuestión media celosa, ¿no? De pensar que otra vez podía pasar lo mismo, un cuidado, una herida que evidentemente no hizo cicatriz. Claro. ¿No? Entonces por eso pasa un poco esto, y a veces también en el comentario popular uno escucha que dice que va a ir de turismo a Malvinas, pero para ocuparla, para recuperar estas tierras que obvio que son Malvinas argentinas. Y un poco, bueno, hubiese sido bastante poderoso, ¿no? Darse cuenta de este encuentro con el enemigo, pero también que fue parte de algo que era planeado por otras personas también, que no hablaron las cosas como tenían que hacer, que hubo otras cosas, y esta crueldad que también nos hace competir, nos hace combatir entre nosotros, y bueno, nosotros siempre un poco apostamos a la esperanza, a la lucha, al abrazo, pero también no somos inocentes y sabemos que hubo también mucha cuestión cruel y que nos ha corrido a veces de estas cosas que son tan importantes. Y bueno, gracias Jorge por estar acá, te lo súper agradezco, y sabemos que esta consigna la llevamos como bandera, pero para toda la vida. Sí, es así. Muchas gracias. Pero yo quisiera aprovechar este espacio para decir dos cosas, o tres. Malvinas no es la guerra. Malvinas no son dos pedacitos de tierra a 1240 kilómetros de Viedma. Malvinas es futuro. Malvinas es paso de los océanos. Malvinas es pampa azul, mar, futuro. Malvinas es proyección a la Antártida. Entonces, todo eso tenemos que ver cuando hablamos de Malvinas. No nos quedemos solo en esos 74 días del 2 de abril al 14 de junio del 82, porque nos equivocaremos. Hablemos de Malvinas, que es el futuro. Tenemos, ya dije, un porcentaje de nuestro territorio usurpado. Tenemos políticas de los británicos que siguen reafirmando por qué quieren estar ahí. Hace poquito vino un canciller británico, James Cameron, mientras que nosotros chicaneábamos, digo nosotros como gobierno nacional, chicaneábamos con que la próxima vez vengas a Buenos Aires, que Malvinas es una nube negra para nosotros. Y mientras que nosotros hacíamos eso aquí en nuestro país, nuestro gobierno, ellos ampliaron en 166.000 kilómetros cuadrados el mar alrededor de la Georgia. Proyectaron un puerto de agua profunda en Malvinas, que va a ser el puerto de agua profunda más grande del mundo. Dicen que o sea, que va a ser algo comercial, para que pasen los cruceros y los buques. Eso va a ser un puerto donde van a anclar buques de carga, buques de guerra, los cruceros de turismo, le van a dar diversidad de utilidad. Claro. Y la Antártida es su meta, la Antártida es su fin. Es que yo creo que también habría que empezar a hablar de que, y percibirnos, porque lo somos, que Argentina es un país bicontinental. Somos un país y que bicontinental. los mapas también empiecen a reflejar eso y empezar a dar también esas discusiones desde ahí, porque está ahí el punto. Hay una ley nacional que dice que el mapa bicontinental, yo no lo traje ahora, pero tiene que estar en todos los establecimientos educativos para tomar conciencia. Ya no es más Córdoba el centro del país. Claro. El centro del país es Ushuaia. Claro. Porque nosotros vamos desde la Quiaca hasta el Polo Sur. Si bien el continente antártico no nos pertenece porque no es de nadie, pero hoy tenemos 13 bases estables, más otras tantas que son, creo que de temporada, y bueno, tenemos una rica historia, más de 100 años en la Antártida. Ese trabajo, todo eso científico que se está haciendo allí, corre riesgo, porque el enemigo británico no respeta frontera, no respeta historia, y ellos vienen por el recurso que en la Antártida hay, que se llama agua dulce, y está el 70% de la reserva del mundo. Entonces ellos lo saben, y nosotros tenemos que trabajar sobre ese tema. Siempre digo, los británicos desde su nacimiento como país fueron piratas, piratearon barcos, hoy están pirateando el mundo, tienen 16 colonias, una es Malvinas, y ellos proyectan a futuro, siempre.
La guerra del 82 ya estaba proyectado esto que está pasando ahora, y nosotros tenemos que tomar su estrategia. Pero ¿dónde vamos a trabajar? En el aula, con los chicos, y con el conocimiento, y con transmitirle esto que nosotros vivimos para que no vuelva a pasar, pero laburar fuertemente a futuro. Y si los chicos de hoy, jóvenes de hoy, cuando sean pueblo mañana, pueblo adulto, y tengan el conocimiento de que es la causa Malvinas, y bueno, la lucha va a ser más fuerte mediante la palabra y la diplomacia, por supuesto. Más claro, imposible, ¿no? No regalemos los recursos nacionales y soberanos, por favor. Esto también pensando en la riqueza que tenemos como recursos nacionales, que tenemos un montón de cosas que son ricas y que nos harían mucho más... mejor pasar, nos darían mejor pasar, y nos estamos perdiendo en esto, en regalar los recursos nacionales. Una pequeña reflexión. Sí. Tenemos la pampa verde y la pampa húmeda, donde hay vacunos, distintos ganados, cereales, 1000 cereales. Esa pampa es la que hoy, según dicen muchos, es la que le da vida a nuestro país, porque más allá de todo lo que sea otras industrias, pero el fuerte... Y si yo digo mar, ¿qué pensamos todos? Mar del Plata, La Boca, Bahía Cris, Las Grutas, Puerto Madryn, pero eso es el mar recreativo. No miramos el mar, le estamos dando la espalda al mar, y el mar es el futuro. Por allí va a pasar el comercio, allí están los recursos tanto pesqueros como petroleros, está la plataforma marina, donde hay minerales de distintos tipos, y los ingleses y sus aliados saben de toda esa riqueza. Entonces nosotros como argentinos le damos la espalda al mar, no estamos viendo la pampa azul, y es allí donde estamos cometiendo un error. Yo siempre digo que ministerios o secretarías tiene que haber, y por supuesto como organización del Estado, pero no tenemos un ministerio del mar, y es necesario, hoy es necesario, porque el mar es el futuro, los británicos lo saben. Gracias, Jorge. Muchas gracias por venir y por plantear estos temas que me parecen claves. Y gracias también, Mica, por proponer. Gracias, Codemo. Gracias a ustedes, la verdad que son la herramienta que necesitamos para difundir la causa. Por ahí pasa la cosa. Gracias. Ahí estaremos. Bueno. Recordatorio, 13 y 14 preencuentro, tenemos talleres, miren el Instagram, Encuentro Regional Conwe. Conwe. Sí, la dije bien. Para que vayan a los talleres, las actividades, van a haber un montón de temas, un montón de temarios. Tenemos temario Codemu, prescripción de los abusos sexuales, y deporte en clave de género, pensar un poquito en estas tareas de ocio que no nos damos, en que no pensamos en el cuerpo. Va a estar bastante interesante cómo hicimos esa conexión del cuerpo. Cuando pasa el cuerpo violencia, a veces no se recupera como propio y cuesta un montón empezar a cuidarlo el cuerpo. Entonces es recuperar esa parte también que es arrebatada, que es violentada, y resignificarla, ¿no? En algo poderoso que nos va a sanar en comunidad y en conjunto. Así que 13 y 14, este fin de semana ya. Ya, lo tenemos tempranito, ahí. A las 7 de la mañana, 7 y media. Porque somos re madrugadoras las feministas. Sí. Después pijamada. Sí, pijamada, festival, almuerzo. Seguimos el domingo. Junto. Así que va a ser poderoso ese encuentro, por ahí a la comunidad invitarla a que vaya. Que va a ser un buen espacio para debatir, reflexionar, traer temas, pensar en cosas que no estamos hablando, empezar a traerlos a agenda, porque como agenda local tenemos mucho para proponer, tenemos que pensar en cosas de territorio que también las tenemos que llevar a nivel nacional, y pensar en todas las faltas también nos va a construir, ¿no? Así que, bueno, eso como tip de que agenden este fin de semana y que tenemos festicumple. El 20, el otro 20. Sábado, sí. 34 años de Radio Encuentro, así que ahí estaremos también. Ahí también. Yo, perdón, me olvidé de algo muy importante. Diga. La sociedad de ese momento, el ejército de ese momento era un lugar muy patriarcal, o sea, era del hombre. Me olvidé de las mujeres de Malvinas, que cumplieron un rol fundamental, porque cuando un herido iba a esas manos, ellos en esas manos veían a su hermana, a su madre. Así que un fuerte abrazo a las mujeres de Malvinas,
y yo no tengo que pedir perdón porque yo las vi siempre, pero el Estado las vio tarde. Así que un fuerte saludo a las mujeres de Malvinas. Que también las vamos a las tener enfermeras. prontamente. Gracias, Bueno, Jorge. vamos a tener prontamente también en la radio para comenzar un poco también, que no son mujeres olvidadas, que las vamos a reivindicar también históricamente y popularmente. Así que bueno, próximo spoiler, ¿viste? Vamos a ir poniendo todas las columnas. Excelente. Muchas gracias, Codemo. Gracias a ustedes, como siempre, por darnos voz, por escucharnos. Así que, gracias. Bueno. Tremendo cierre, el programa de hoy. La verdad que nos vamos súper, Siempre nos falta tiempo. Con Y Codemo bueno. siempre nos queda... Codemu tiene que tener programa propio, me dicen por acá. Sí, evidentemente sí. Vamos a tener que gestionar uno de 2 horas. Claro. 2 horas para hablar. Bueno. Nos vamos despidiendo vamos. sí, de este encuentro con amigas. Se quedan, por supuesto, con la continuidad de la 103.9. Gracias a todas y a todos por acompañarnos. Nos vemos mañana desde las 10. Será hasta mañana, Karina Hernández. Hasta mañana, Camila Hernández, Peucayal Compuche.